Fueron las más golpeadas, las más sacudidas sin duda por el coronavirus, las residencias. Aún estamos a la espera de conocer cómo se gestionaron, pero tenemos que decir que la actualidad cada día nos recuerda que siguen siendo muy vulnerables. ...74 residentes han muerto ya en esta segunda ola en Castilla y León. En la memoria lo vivido en marzo y abril. La Fiscalía de Zamora ha pedido datos a 3 residencias de mayores con casos para conocer el grado de vulnerabilidad de sus usuarios. Hola, ¿cómo están? Los contagios repuntan después del fin de semana, 848 positivos más en nuestra comunidad. Ante la evolución de la curva, en las últimas horas, la Junta de Castilla y León ha decidido confinar 3 localidades más. Son Sotoserrano en Salamanca y Carpio y Medina del Campo en la provincia de Valladolid. En esta última localidad no les ha pillado para nada por sorpresa. Tatiana Ojeda. Sí, efectivamente, aquí en Medina del Campo no les ha pillado por sorpresa. Hace unos días la incidencia de contagios era de entre 36 y 40 personas y hoy la cifra asciende a 100. La situación sigue controlada, pero si continuamos con la subida de positivos, pues podemos desembocar en ese descontrol o en ese aumento de pacientes que hagan que la situación se complique muchísimo más. Primero fue desescalada, luego nueva normalidad y el momento en el que nos encontramos podría ya tener nombre. Teresa Gavilán. Sí, hay una nueva posible situación, posible reescalada, ha dicho la consejera de Sanidad, que es la situación en la que nos encontramos en este momento, con un crecimiento contenido y la carga asistencial cada vez mayor. Para ello ha solicitado de nuevo al Ministerio unos criterios comunes, unos datos específicos que avisen a las comunidades autónomas, a todas, de cuándo hay que confinar una localidad, que avisen del riesgo. Después del fracaso de ayer, Gobierno de Madrid y Ministerio se dan una nueva oportunidad. Reunión esta tarde, pero con posiciones a priori invariables. David Aragonés. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno se reúne esta tarde, el Grupo COVID, con la Comunidad de Madrid y le va a pedir más medidas restrictivas. Sin embargo, el Ejecutivo Regional mantiene que está bajo control porque la presión hospitalaria está bajando. El Gobierno aprueba la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero con el apoyo de sindicatos y patronal. La COE se ha sumado esta mañana tras aceptar el Ministerio que hostelería y comercio también se incluyan. No cometieron delito porque el proceso fue intensamente supervisado. La audiencia absuelve a Rodrigo Rato y a los otros 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos los exdirectores de Caja de Ávila y Caja Segovia. Y hay novedades en torno a la muerte de un hombre en Valladolid en el mes de febrero. La investigación apuntaba como principal hipótesis el suicidio, pero como decimos hay novedades que podrían dar un giro. Óscar Villarroel. La autopsia que se ha hecho al cadáver demuestra que horas antes de morir había tomado una medicina muy potente que provoca sedación. Se trata de unas pastillas que solo se pueden tener con receta médica y por estar siguiendo un tratamiento. Ninguna de estas dos circunstancias concurren en este caso. Se siembran dudas sobre las capacidades que tenía el fallecido en la noche del suceso. Se cree que podía estar drogado de alguna manera y no tener capacidad para clavarse un cuchillo y autolesionarse, tal y como dice la hipótesis de la investigación. En pleno veranillo de San Miguel, con sol y calor por las tardes, ya les avisamos de que no guarden la chaqueta y el paraguas tampoco, porque Francisco, lo vamos a necesitar, ¿eso parece? Así es, Alejandra, esperamos sol y calor por las tardes. Hoy ya alcanzamos los 25 grados en el sur, mañana los podríamos superar, pero a partir del jueves cambia el tiempo y vamos a tener una segunda mitad de la semana pasada por agua y con temperaturas mucho más frías.
Este que van a ver en tan solo unos instantes es el dato. Por coronavirus o síntomas compatibles han muerto ya en esta segunda ola en nuestra comunidad 74 mayores usuarios de residencias desde el 1 de septiembre. Ahí lo tienen, es un goteo continuo, el recordatorio, la advertencia de que el virus fue letal en los meses de marzo y abril. Y hay que estar alerta. En Zamora, la Fiscalía ha pedido datos a la Gerencia de Servicios Sociales sobre 3 residencias de esa provincia con brotes, con casos positivos. Quiere saber la situación real en la que se encuentran estos mayores. 6 residencias en la provincia de Zamora tienen varios casos de COVID entre los trabajadores y los residentes. La situación está controlada, pero desde la Consejería de Familia hablan de transmisión comunitaria en estos centros que están supervisados desde servicios sociales por si necesitan algún tipo de ayuda. No pueden intervenirlas, igual que tampoco lo hará la Fiscalía. Lo que sí ha hecho este organismo es pedir información sobre la situación de 3 de ellas, la de Villarrín de Campos, la de Villar del Buey y la de Corrales del Vino, todo para recabar información sobre si alguno de sus residentes pudiera quedar en situación de desamparo. La Fiscalía ha solicitado información sobre la situación de las residencias de Villar del Buey, Villarrín de Campos y Corrales del Vino. Quiere saber por qué se han producido sus brotes de COVID de repente y, sobre todo, si hay personas en una especial situación de vulnerabilidad que requieran de su ayuda legal. Es el caso de mayores sin familia, discapacitados o que pudieran declararse como tales, pero no pueden intervenir en estos centros, como tampoco lo hará la Consejería de Familia. La intervención de las residencias decayó con el estado de alarma, lo que no significa que no estemos interviniendo en ellas. En Zamora hay 3 residencias con un solo caso y otras 6 que tienen varios casos y brotes más llamativos. Reconocen transmisión comunitaria, pero señalan que la situación está controlada. Si es necesario un refuerzo de personal, se realiza un refuerzo de personal. Si es necesario que el personal de la gerencia ayude a la dirección del centro, se está haciendo. Si es necesario dar un apoyo de EPI, se está haciendo. Los traslados hospitalarios se están haciendo y la atención médica se está haciendo. También destacan que la mayoría de los residentes que han dado positivos están leves o asintomáticos y reclaman prudencia extrema a los trabajadores de estas residencias. La Fiscalía de Zamora, como han visto, pide más datos sobre las residencias mientras estamos a la espera de conocer el informe prometido por la Junta sobre la gestión que se hizo de la pandemia, de los meses más duros de la pandemia en esos centros. 2.600 mayores usuarios de residencias han muerto desde marzo en nuestra comunidad. La Junta ha elaborado un informe sobre el estado de las residencias de mayores desde el mes de marzo, un documento de más de 200 páginas y al que se ha comprometido el Gobierno regional en el Pacto por la Recuperación firmado con la oposición. Esta tarde los grupos de las Cortes mantienen una reunión con la Consejería, un encuentro donde esperan recibir la información de este dossier antes de su presentación pública mañana. En este documento se recogen las actuaciones, las cifras y los datos, desde el primer caso de una residencia intervenida por la Junta en el Valle del Cuco, en Burgos, hasta este centro de Valladolid, donde intervino por primera vez el equipo COVID Residencias, un grupo de médicos y enfermeras que estaban capacitados para sustituir al personal sanitario que estaba de baja contagiado por coronavirus. Ahora mismo hay 5 localidades confinadas en Castilla y León y de todas ellas la que presenta mejor pronóstico es Sotillo de la Ribera. Con 5 días y nuevos casos, allí las restricciones terminarían mañana. El resto, Íscar, Pedrajas, Pesquera y Miranda tienen que continuar con medidas de control y mañana se añaden a la lista de limitaciones otras 3 poblaciones, Medina del Campo, El Carpio y Sotoserrano. Son ya más de 68.000 personas las que están afectadas por estos confinamientos en Castilla y León. El Bocil publicará mañana la orden de confinamiento de 2 nuevas localidades en Valladolid. Se trata, como han escuchado, de Medina del Campo y El Carpio. Ambas mantienen una intensa relación entre ellas y también con la capital, por lo que controlar la movilidad será fundamental. En cualquier caso, sus más de 20.000 vecinos están concienciados con la gravedad de la situación y Tatiana Ojeda, el alcalde, asegura que van a conseguir cambiar la tendencia de la curva. Si
Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, aquí en Medina del Campo, tanto los vecinos como el equipo municipal son conscientes de la situación que puede acarrear el aumento de contagios. Por ello, se han llevado a cabo las medidas de contención, como por ejemplo la movilidad reducida en la entrada y la salida del municipio, la prohibición de visitas a residencias de mayores. Las reuniones se limitarán a un máximo de 10 personas, exceptuando unidades convivenciales, y también habrá restricciones en la hostelería, donde se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla y, por supuesto, extremar las medidas de higiene. Todas estas normas entrarán en vigor a partir de las 12 de la madrugada de mañana miércoles. Vuelven los días de confinamiento a Medina del Campo, una noticia que ya preveían que podía llegar. Cuando nosotros anunciamos a través de los propios medios de comunicación y de las redes sociales del ayuntamiento la preocupación y ese aumento de casos, los vecinos ahora conviven con la incertidumbre de qué pasará. La situación es muy mala, la verdad es que la situación es caótica. Coincides con que estás hablando con un hostelero, con lo cual para nosotros puede ser la puntilla definitiva. Algunos afirman que se veía venir achacando este retroceso a la irresponsabilidad. Pues sí, con 14 días vale y ya se confina, se controlan todo esto un poco los casos. Yo creo que es por no tomar medidas, ¿no? Y otros simplemente piensan en cómo gestionar la situación en sus casas. Yo tengo padres que ya son mayores y claro, no dejarles salir, que nos confinen otra vez a pasarlo mal. Desde el ayuntamiento insisten en que se tomarán las medidas necesarias para reducir los contagios, combatir los ya existentes y volver a la normalidad lo antes posible. Los poco más de 500 vecinos de Sotoserrano se han enterado de su confinamiento a través de un comunicado del ayuntamiento de esta localidad. Es la primera en la provincia de Salamanca en la que se restringe la movilidad para contener los contagios. Paco Gómez. Buenas tardes. Desde esta medianoche Sotoserrano queda confinado. Quedan restringidas las entradas y salidas de la localidad, salvo para aquellos casos considerados de fuerza mayor. Básicamente trabajar, acudir a los servicios médicos y hospitalarios o acudir a clase para los pequeños. Una situación que se produce después de que se hayan detectado en total unos 80 contagios en este municipio de apenas 500 habitantes, una situación desatada a raíz de las reuniones y otras celebraciones vinculadas a las no fiestas de esta villa en la Sierra de Francia. No obstante, el ayuntamiento de la localidad desde el pasado 14 de septiembre ya había propuesto o recomendado a los vecinos que se autoconfinaran en casa, así que la mayoría asegura que la vida en realidad no va a cambiar en los próximos 15 días. Tendremos que aguantar, haremos lo que nos manden. Si hay que estar 15 días en casa, se está. Se había confinado el pueblo solo, porque no se ve nada más de las que tenemos urgentemente que salir. No, 14 días hemos estado. Ayer nos dieron el harta, si ahora nos vuelven a tener otra vez en... Bueno, hombre. Sobre las medidas de contención, sobre los confinamientos y a la espera de la próxima interterritorial que se va a reunir mañana a las 4:30 de la tarde, el presidente de la Junta ha pedido más coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central. Consideramos que es necesario seguir avanzando en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España a través del Consejo Interterritorial para trazar entre todos líneas de actuación y también criterios objetivos para homogeneizar la aplicación de las restricciones. La consejera de Sanidad también ha pedido que el debate sea técnico y no político y que las evidencias científicas sean las únicas que guíen las actuaciones para gestionar la pandemia. Teresa Gavilán, esta tarde hay reunión del grupo de expertos y hoy ha puesto en primera línea la consejera a dos de esos técnicos. Sí, a dos profesionales sanitarios, a dos médicos que van a ser los coordinadores de medicina interna y neumología de todos los hospitales de Castilla y León, ya que estos dos servicios son quienes atienden a la gran mayoría de los pacientes COVID que están hospitalizados y es necesario establecer un protocolo común para todos los centros hospitalarios. La consejera de Sanidad ha vuelto a pedir esos criterios comunes, esos datos concretos, por ejemplo, de incidencia acumulada o de ingresos UCIs, que sean por los que se tomen las decisiones en todas las comunidades autónomas, unos datos generales para todo el país que indiquen, por ejemplo, cuándo hay que confinar una localidad o poner otro tipo de medidas restrictivas. Estamos, ha dicho, ante una posible reescalada.
Sí que queremos tener los criterios de alarma, los criterios en los que nos tenemos que, de manera homogénea, preocupar en toda España, porque yo creo que esto se ha hecho en otros países, les ha funcionado y, por lo tanto, pues yo creo que aquí lo deberíamos de intentar. Nosotros haremos nuestra propuesta. Hoy los contagios en Castilla y León se duplican con respecto a ayer. La comunidad suma 848 nuevos casos, más de la mitad de ellos en la provincia de Valladolid. Además, han fallecido 13 personas en las últimas 24 horas, 10 en hospitales y 3 en residencias de mayores. Hoy se han empezado a hacer test de antígenos de forma masiva en Puente de Vallecas, en Madrid, donde se superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Los test de antígenos son algo así como una PCR rápida. El resultado está listo en unos pocos minutos y determina la presencia o no del virus en nuestro organismo con alta fiabilidad. La Comunidad de Madrid ha adquirido 5 millones de estos test y va a extenderlos a las 45 zonas confinadas en toda la comunidad. La situación de la Comunidad de Madrid sigue preocupando por el aumento de contagios en los últimos días. Sin embargo, el Gobierno regional asegura que tiene la pandemia bajo control. Con este panorama se vuelven a reunir las dos administraciones, David Aragonés, esta misma tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sanidad va a seguir presionando a la Comunidad de Madrid para que tome más medidas, entre ellas la limitación de la movilidad, limitar el aforo al 50% en terrazas y prohibir el consumo en barras. Por su parte, la Comunidad de Madrid va a insistir al Gobierno en que tiene la situación bajo control, ya que está bajando la presión hospitalaria. Ambas administraciones juegan con las cifras para su mejor discurso. Guerra de posturas y de cifras entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. El Ejecutivo Regional pone el foco en la presión asistencial, que ha bajado un 55% en la última semana. Además, es la primera semana desde el mes de julio que desciende el número de nuevos ingresos en hospitalización con respecto a la semana anterior. También los ingresos en UCI han descendido en un 11%. Sin embargo, Moncloa se fija en el número de contagios, 1.500 más en la última semana, y en la transmisión comunitaria. Cuando uno va al médico, quiere que le digan la verdad, y la verdad es la que les he relatado. Transmisión comunitaria, incremento de casos, incremento de fallecidos. Sanidad sigue presionando a Madrid, pero de momento se aleja la intervención de la comunidad. Es que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento, para doblegar la curva, y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía mucho más duras. En este sentido no hemos tenido ningún tipo de imposición en cuanto a datos, y además, lógicamente, entenderá que nosotros no podemos aceptar ningún tipo de imposición en ese sentido. Madrid sigue teniendo la incidencia acumulada más alta de España, con 776 casos por cada 100.000 habitantes. Francisco Igea estuvo anoche en el programa Cuestión de Prioridades y allí reconoció que había llegado a plantear un estado de alarma para nuestra comunidad que no se llegó a pedir porque los expertos recomendaron a la Junta que no se hiciera. Igea justifica así que las decisiones en Castilla y León no se adoptan bajo un criterio político, sino epidemiológico. Yo era partidario de valorar la posibilidad de hacer un confinamiento corto e intenso. No hemos tomado esa decisión, no porque lo haya dicho ni Pablo Casado, ni Inés Arrimadas, ni Pedro Sánchez. Lo hemos tomado porque los expertos, valorando la situación, nos dijeron: esto va a generar más problema, más pánico, no vemos un beneficio claro. Si hoy tomamos la decisión pues de confinar Medina o de hacer otra cosa, nunca nos ha temblado la mano para tomar decisiones. En febrero de este año, un hombre apareció muerto apuñalado de madrugada en su casa del barrio de Parquesol, en Valladolid. La investigación judicial apunta al suicidio, pero en las últimas semanas ha habido novedades que pueden cambiar ese rumbo. Novedades que tienen que ver con un medicamento que tomó el fallecido horas antes de morir. Óscar Villarroel, ¿de qué novedades estamos hablando?
La autopsia que se hizo al cadáver ha demostrado que horas antes de que muriera había tomado un medicamento muy potente, un ansiolítico, que solo se consigue con receta médica y por estar siguiendo un tratamiento. Dos circunstancias que no se dan precisamente en el caso del fallecido. Se trata de unas pastillas que provocan una sedación importante y surgen dudas acerca de qué capacidad pudo tener en la noche del suceso para clavarse un cuchillo y suicidarse él mismo si estaba bajo los efectos de este medicamento. Aún así, el juzgado de instrucción número 6 de Valladolid, que sigue con el caso, mantiene como principal hipótesis de este suceso el suicidio. El lorazepam es un ansiolítico que puede generar efectos amnésicos, hipnóticos y sedantes a quien lo tome. La autopsia del cadáver del hombre que apareció muerto apuñalado en su casa del barrio de Parquesol el 11 de febrero revela que había tomado ese medicamento horas antes de morir. Y eso puede ser clave para la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid. Es prioritario ahora mismo saber qué efectos puede producir esa toma no habitual en el cuerpo de José Luis, qué efectos, y luego creo que hay otra segunda cuestión importante, que es saber cómo ha llegado ese medicamento al domicilio o a su cuerpo, porque evidentemente es una medicación que solo y exclusivamente se puede conseguir bajo una prescripción médica. A raíz de la autopsia se ha sabido que José Luis no estaba siguiendo ningún tipo de tratamiento médico que justificara la toma de esas pastillas. Se ha pedido al centro de salud informe y nos lo han remitido y así nos lo dice. No estaba bajo ningún tratamiento. La aparición de un medicamento tan potente en el cadáver ha hecho que tanto la Fiscalía como el abogado de la familia del fallecido pidan más datos de lo que eso puede suponer. Tiene que haber un informe forense ahora de esos efectos que puede producir una persona, los restos del medicamento que se han encontrado. La viuda testificó el pasado 10 de septiembre. Sigue defendiendo que su marido se suicidó mientras ella y sus hijos dormían. La madre del acusado de asesinar a la burgalesa Silvia Plaza ha tratado de inculpar a uno de sus amigos durante la vista oral. Ha declarado que se encontraba con él cuando la policía le comunicó que Silvia había fallecido y este comenzó a decir que no quería hacerlo. Varios amigos de la pareja han señalado que el día de autos el acusado telefoneó a Silvia, quedó con ella y cuando la vio la golpeó y la tiró al suelo. Un testigo presencial ha añadido que posteriormente siguió golpeándola en repetidas ocasiones. Un hombre ha sido detenido esta pasada madrugada en El Espinar, en Segovia, por agredir a su expareja. Este ha entrado forzando la puerta en el domicilio de su expareja y la ha emprendido a golpes con ella y ha apuñalado a la actual pareja de la mujer, que ha tenido que ingresar en el Hospital General. El presunto agresor ha sido detenido en su domicilio en El Espinar. Y por lo menos que a él no le digan. Absueltos los 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia. En la sentencia se destaca que la operación contó con la aprobación de todos los supervisores. Los beneficios de más de 300 millones de euros se transformaron con la llegada del nuevo equipo gestor en pérdidas que superaron los 2.900 millones y que posteriormente provocaron el rescate del banco. Del sonido de esta campana han pasado ya 9 años. La salida a bolsa de Bankia se vivió como una fiesta que acabó aquí, en la Audiencia Nacional, con 34 acusados sentados en el banquillo. Entre ellos, su expresidente Rodrigo Rato, acusado de delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La Fiscalía Anticorrupción pedía 8 años de cárcel para él. Al juicio también acudieron el que fuera presidente de Caja de Ávila, Agustín González, el de Caja Segovia, Tilano Soto, o el que fuera ministro durante los gobiernos de Aznar, Ángel Acebes. Ahora, todos ellos, los 34, están absueltos. La Audiencia Nacional argumenta que la operación contó con el visto bueno de los supervisores. Pero aún hay quien sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia. El exministro Rato tiene una causa abierta por irregularidades fiscales derivadas de los sobornos que, supuestamente, cobró mientras presidió Bankia. Los hosteleros de Ávila y León se han concentrado esta mañana y han provocado, como ven, largas caravanas con sus vehículos. Han reivindicado el abandono del sector en la prórroga de los ERTE. Los empresarios temían que si el acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos no llegaba antes del 30 de septiembre, los expedientes de regulación terminarían en despidos y sus establecimientos acabarían en concurso de acreedores.
Y en Madrid se ha repetido la misma imagen. Sin embargo, la caravana se ha cortado a media mañana para celebrar el acuerdo con el Gobierno de última hora que ha extendido la prórroga hasta el 31 de enero. El sector, que es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, ha valorado positivamente este pacto. En la nueva prórroga, ahora lo veremos, incluye al comercio y también a la hostelería. Pero nos preguntamos, hasta ahora, ¿cuánto lleva el Estado gastado en ERTEs? La cifra la van a ver, ya la tienen en pantalla. Es voluminosa, 24.000 millones de euros en estos 6 meses, a razón de 4.000 millones de euros al mes. Es el equivalente, para que se hagan una idea, al presupuesto de 2 años y medio de Castilla y León. Y ya superaría los 21.000 millones de euros que nos manda Europa para luchar contra los despidos. Se ha gastado y se gastará más de lo esperado porque la crisis sanitaria se está prolongando. En cualquier caso, los ERTEs han cumplido con su propósito de evitar despidos masivos. Más de 213.000 personas se han beneficiado de esta figura en Castilla y León, más de 4,5 millones en España. Y David Aragonés, ¿qué implica lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? ¿Qué tal? Implica la creación de un nuevo ERTE para los rebrotes, a los que se puede acoger cualquier empresa y con exoneraciones de hasta el 100%. En cuanto a los ERTE por fuerza mayor, también se amplían hasta el 31 de enero, pero en este caso solo para los sectores más castigados, incluidos el turismo. Para el trabajador se mantiene la prohibición por despido y también las prestaciones por desempleo. El contador seguirá a cero. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha destacado que es el 6º acuerdo con los agentes sociales. Un acuerdo de máximos que protege, insisto, a todas las empresas de este país y a todos los trabajadores. Con este acuerdo afrontamos y despejamos un otoño o un invierno que deseamos no sea difícil. Pero estoy convencida que si salvamos el otoño y el invierno, sí entraremos de lleno en la recuperación. Hasta el último minuto se ha apurado para negociar. Los ERTE se prolongarán al menos hasta el 31 de enero, aunque el Gobierno distingue ahora 3 tipos. Nacen los ERTE de limitación para empresas con restricciones para frenar la pandemia en horarios o aforos. Y cambian los nombres para los de rebrote y fuerza mayor, que ahora se denominarán por impedimento de actividad mercantil y para empresas especialmente golpeadas. Turismo y la hostelería es la que al final más se puede llegar a blindar ante esa dificultad, aunque la petición por la parte social es que se embarcase ese blindaje para el 100% de los sectores. Pero habrá que leer al detalle lo que publique el BOE. Y parece que sí que va a haber un anexo en el cual se marque claramente esos códigos, en los cuales se vea claramente qué ámbitos se marcan o qué cobertura tiene cada uno de esos CNAEs sectoriales. Las exoneraciones variarán entre el 50 y el 100% dependiendo del número de trabajadores y las prestaciones no disminuirán. Se marcaría que aun con 180 días en ERTE sigas cobrando el 70% de tu ingreso de tu base de cotización. Esto no consumirá paro de cara al futuro, pero se pone un límite de tiempo al llamado contador a cero. Aquellos que pierdan su empleo a partir del 1 de enero de 2022 se les descontará del paro los días de ERTE desde el próximo 1 de octubre. La nueva prórroga incluye también una prestación para trabajadores a tiempo parcial, temporales y fijos discontinuos. Son las cabezas de cerdo que algunos manifestantes independentistas lanzaron anoche a los pies de los Mossos d'Esquadra y la policía. Ocurría en unas protestas contra la inhabilitación de Quim Torra, que se saldaban con 6 detenidos y algunos contenedores quemados en Barcelona. Pues bien, hoy Torra ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda de forma urgente su condena porque dice que la ejecución de la sentencia causa un daño irreparable al ya expresidente catalán. Mientras Torra intenta agotar las vías judiciales, los partidos independentistas trazan su futuro sin él. El hasta ahora vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, asume desde hoy la presidencia en funciones de Cataluña. Lo hace con el horizonte de convocar elecciones autonómicas a principios del año que viene. España de la Unión Europea. La situación que se abre en Cataluña tiene su derivada a nivel nacional en plena negociación de apoyos para los presupuestos. Volvemos a Moncloa. David Aragonés, ¿cree el Gobierno que se le allana el camino con Torra
fuera de la escena política. El Gobierno apuesta por mantener esa mesa de diálogo y convocarla cuanto antes. Dice María Jesús Montero que el diálogo es de instituciones y no de personas, y también apuesta por convocar elecciones cuanto antes. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, la portavoz del Gobierno ha valorado la posición constructiva de Esquerra Republicana de Cataluña. Entendemos desde el Gobierno, y nos quedamos con las palabras expresadas por Esquerra Republicana de Cataluña, que hasta la fecha ha trasladado su voluntad, su disposición para aprobar, para acordar los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Vox ha presentado esta mañana la anunciada moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente, y tras no encontrar un candidato de consenso, es Santiago Abascal quien la encabeza. Es la quinta moción de censura de la democracia española. Previsiblemente comenzará a debatirse la semana del 12 de octubre y todo indica que fracasará. Consideran que es necesaria porque dicen desde Vox que el andamiaje del 78 está en juego. Concretar un plan de actuaciones que priorice las necesidades de atraer inversión privada son los dos asuntos que han centrado hoy la tercera mesa por el futuro de León, que se ha celebrado esta vez en Villablino. Nos vamos hasta allí. Thais Lozano. Sindicatos, Gobierno central y autonómico tienen distintas peticiones dentro del objetivo común. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es la tercera ocasión en la que se reúne esta mesa por el futuro de León, que recordamos que se fundó después de aquella multitudinaria manifestación que hubo en febrero reclamando un futuro para esta tierra. La primera reunión fue en León, la segunda en Ponferrada y la tercera aquí, la de hoy en Villablino. Esta es una de las zonas más castigadas por el fin de la minería y la Junta de Castilla y León ha aprovechado para decir que no se pueden centrar todos los esfuerzos en un único sector, aprovechando precisamente este ejemplo de Villablino. Los sindicatos, por su parte, han pedido que haya unos presupuestos concretos para poder avanzar con proyectos de esta mesa, y el Gobierno central ha destacado la importancia de que llegue inversión privada porque con el dinero público solo no es suficiente. Los problemas no se resuelven solo desde la iniciativa pública, desde la inversión pública, porque inversión pública ha habido y sigue habiendo, y por tanto lo que tenemos que ser capaces es de aprovechar esa inversión pública para convertirla en resortes para que la inversión privada se fije en León para invertir. Tras ser elegida ayer la nueva coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha hablado hoy ante la prensa. De esta comparecencia nos quedamos con dos titulares: que su relación con Francisco Igea asegura que es fluida y que ve comprensible que el actual vicepresidente de la Junta no forme parte del Comité Autonómico de su partido porque su proyecto no era el de Inés Arrimadas. Él mismo no se encontraría cómodo en un órgano como es el Comité Autonómico, que representa al final los estatutos y la estrategia que se aprobó en la Asamblea y que formaba parte de la candidatura de Inés. Entonces yo creo que él está siendo consecuente. La nueva líder de Ciudadanos en Castilla y León ha construido su carrera política en los últimos 6 años. Antes de 2015, cuando encabezó por primera vez la candidatura del Partido Naranja a la alcaldía de León, Gemma Villarroel era conocida únicamente por sus méritos deportivos. Villarroel llegó a ser subcampeona de España de squash. Programadora informática de profesión, trabajó en la empresa privada hasta que consiguió el acta de concejala en el consistorio de la capital leonesa. Su primer paso como portavoz de Ciudadanos fue firmar un acuerdo de legislatura con el PP que llevó a Antonio Silván a la alcaldía de León, aunque sin entrar en el equipo de gobierno. Eso le permitió, por ejemplo, criticar con dureza la negativa de Silván a declarar en la comisión creada en el ayuntamiento para analizar las repercusiones de la operación Enredadera. Tras las elecciones de 2019, en las que volvió a encabezar la lista de Ciudadanos al ayuntamiento, sumó al cargo de portavoz en el consistorio la portavocía de su partido en la Diputación Provincial. En cuanto a su participación en la vida orgánica de Ciudadanos, en la pugna entre Silvia Clemente y Francisco Igea, Gemma Villarroel se posicionó del lado de la primera. Tampoco apoyó a Igea en las primarias que le enfrentaron con Inés Arrimadas. Apostó por la actual presidenta de la formación naranja, que ahora la premia aupándola al liderato del partido en Castilla y León. Los precios han subido durante este mes, aunque en el cómputo anual todavía se notan los efectos del confinamiento y del estado de alarma.
Los precios subieron en septiembre 2 décimas respecto al mes de agosto, en línea con lo sucedido en los 3 últimos años. Sin embargo, no es suficiente para recuperar todo el descenso de la pandemia y por sexto mes consecutivo la tasa anual sigue en negativo. Destaca la subida, sobre todo, de la electricidad. Las obras de reparación del puente de Langa de Duero en Soria dejan al descubierto los restos de una calzada medieval. Ahora será Patrimonio quien tenga el poder de decisión sobre el futuro del puente y de las ruinas halladas, en función a su relevancia histórica. Los trabajos se centran en consolidar la estructura del puente con el fin de devolverle su capacidad de resistencia, ya que la base se encuentra más dañada. Y hoy nos vamos a despedir con una de esas imágenes que de vez en cuando nos regala la naturaleza cuando nos paramos a contemplarla. El nacimiento de las tortugas bobas en el parador del Saler, en Palencia. Los huevos han estado vigilados en un campamento organizado por voluntarios que han cuidado de los animales durante 15 días. Los nidos de este tipo de tortugas no eran habituales en España, pero este año se han encontrado hasta 10 diferentes en la costa mediterránea de nuestro país. Es nuestra última imagen por el momento. Ahora llegan los compañeros de deportes, más información a las 8:30 y en nuestra página web, ciltv.es. Hasta mañana.